consultas en relación a su jubilación, a su pensión, a los aumentos que se vienen. Así que bueno, todas tus dudas las podés escribir a este teléfono que es el 11 65 51 78 95. Este es nuestro número de teléfono. Si tenés consultas, hacelo en este momento, porque estamos presentando a Natalia Ponce de León, nuestra abogada previsional, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación y seguramente, Natalia, van a estar llegando consultas que te voy a ir leyendo al aire. Pero si te parece, ya sé que es una pregunta quizás que tiene un nivel de debate un poco más profundo, pero ¿crees que con estas declaraciones del presidente puede haber una revisión de las pensiones derivadas, de las moratorias, que finalizan en el 2025? Además, la moratoria se tiene que prorrogar para que siga. Te dejo con esta... Exactamente. Te hago esta pregunta que me parece que muchos se la deben estar haciendo en su casa. Es que se la hacen, ¿por qué? Porque realmente viene un tema diferente. Vos sabés que lo que se trataría hoy, o se iba a tratar hoy, era la ley de movilidad, pero a posterior de la ley de movilidad se viene una reforma previsional del régimen jubilatorio. Es decir, la idea es en mayo poder charlar sobre este nuevo régimen previsional que incluiría distintos temas. Por un lado, la edad jubilatoria. Hay una tendencia a decir, bueno, que la mujer ve a los 60, se jubila a los 65 igual que el hombre, por un lado. Por otro lado, tenemos los regímenes especiales, las personas que son docentes, los camioneros, colectiveros, gente que trabaja en hornos con electricidad. Toda esa gente que se jubila antes también va a estar en la mira esta situación de que por qué se jubilan, por ejemplo, a los 50 o a los 55 años, con tendencia a pasar al régimen general de los 60 y 65. Así que bien movidito, y también, como decías vos, plantear esto de que por qué si una persona ya tiene su jubilación va a heredar la pensión del marido teniendo dos beneficios que hoy en día existe, que mucha gente cobra las dos mínimas, algunos cobran un bonito por los 30 años de aporte cumplidos, estarán en casi 300.000 pesos. La PUAN, que se creó en su momento en el 2017, justamente provocaba esto, de que no llegabas a los aportes, tenías la posibilidad de tener una ayuda social, y esa ayuda social no era compatible con otro beneficio, por lo cual hoy una persona que tiene PUAN, si fallece la mujer o el esposo, tiene que decidir si va a seguir cobrando la PUAN o si pasa a cobrar el beneficio de su pareja fallecida. Se entiende perfecto. Acá habrá que ver ese debate, ¿no? En el mes de mayo, cómo se da. ¿Y qué pasa en ese caso con las moratorias ahora que están vigentes, por ejemplo? En esa discusión de mayo, las moratorias que están vigentes hasta el 2025, ¿se podrían dar de baja o no? ¿O hay que esperar que finalice esa extensión? Mirá, la verdad es que finalmente pueden correr el riesgo, digo el riesgo porque la verdad es que mucha gente las necesita, de que se den de baja, porque la ley dice que vencen en marzo del 2025, lo cual no quiere decir que si hay un régimen previsional diferente, las puedan dar de baja antes, y ahí sí tiene un gran problema para la población con la edad jubilatoria, que es que necesitan las moratorias para cumplimentar los 30 años de aporte, porque solamente una de 10 mujeres llega, por ejemplo, con la totalidad de aportes, y 3 de cada 10 hombres. O sea, la mayoría de la gente necesita las moratorias para jubilarse. Están llegando ya las primeras preguntas, así que voy a compartir ahora en breve la primera consulta. Antes de esa consulta, te pregunto, según tu análisis, hoy tenemos la pensión universal al adulto mayor, la PUAM, las jubilaciones, las pensiones derivadas, las pensiones no contributivas. Son 4 tipos diferentes de jubilación y de pensión. ¿Crees que va a haber una tendencia a jubilación y asistencia? ¿Dos grandes grupos? Exacto, como lo fue en aquel momento, que yo creo que mucha gente no se dio cuenta. Cuando se inauguraron lo que era la PUAM, nadie se dio cuenta que el día de mañana iba a tener un solo beneficio, porque esto lo tenés que mirar como a largo plazo. Si yo hago una PUAM, dentro de 20 años, mi esposo o mi esposa no va a tener 2 beneficios, va a tener uno solo. Entonces ahí sí te cambia la caja de jubilaciones, porque estás derogando un solo beneficio por persona, cuando hoy hay un montón de personas que cobran 2 beneficios, esto de poder tener la pensión.
Así que ahí hay que mirarlo con la lupa porque sí, si cambia... Hay que estar pendientes también, claro, de ese debate que también va a ser muy interesante. Natalia, ya llegaron las primeras preguntas, así que si te parece, te las voy leyendo, vos me vas diciendo, ¿dale? Esta es la primera. A ver, mi mamá se puede jubilar con 1 año de aporte nada más. Ella trabajó toda su vida en negro, no registrada. Con un solo año de aporte, ¿qué tipo de jubilación podría tener? Bueno, ahí empezamos a ver los primeros problemas. No se puede jubilar. ¿Por qué? Porque la moratoria, muy buena que es, ya quedó acotada para comprar años de aporte. Es decir, una mujer de 60 años que no tuvo aportes necesita 3 años, además de la moratoria, para poder jubilarse. ¿Cómo los va a conseguir? Bueno, ese hijo que escribió contabiliza como 1 año de aporte. Pero si ella además tiene 1 año después del 2008... va a tener 2 años de aporte cuando necesita 3 y no se puede jubilar. Y ahí ya empezamos a ver el problema de que si no amplían la moratoria, no solo en plazo, sino en años... No se va a poder tener. Por otro lado, Exacto. esta misma persona, si no tiene 60 y tiene 65, puede tener la PUAM, que no es una jubilación, pero es una pensión Exacto. y vas a cobrar el 80% de la mínima. ¿Esto que digo es correcto, Natalia? Tal cual como lo decís vos, la pensión universal es el 80% de la mínima y ahí ves la diferencia Claro. entre una ayuda social y una jubilación y además no es compatible con ningún otro beneficio. No podés estar trabajando, no podés cobrar pensión no contributiva, no podés cobrar pensión por fallecimiento. Entonces ahí cuando no tenés ningún otro ingreso Claro. es que te dan el de la PUA. Voy a la segunda pregunta. A ver, que van llegando al celular. A ver, ¿puedo jubilarme como ama de casa si cobro pensión por mi esposo fallecido? Tengo 60 años. Una mujer de 60 años que cobra una pensión derivada por viudez, ¿se puede jubilar ella? Dicen ama de casa porque en realidad no es jubilación de ama de casa, pero si querés aclararlo me parece... Claro, me parece que estaría bueno. Pero bueno, ella sí, por ahora puede hacerlo. Esto es lo que uno tiene miedo que empiece a pasar, si sacan el beneficio, que la gente no lo puede hacer. Hoy podés, aunque tengas la pensión de tu marido, hacer tu jubilación a los 60 años. Obviamente tiene que tener o algún año de aporte o tener 3 hijos. Y además es muy importante saber que si la pensión es mayor a la mínima, va a tener que pagar esa moratoria al contado. Aún así, conviene porque le queda la jubilación total todos los meses. Claro, así que está buenísimo. No sé si tenemos otra con... Tenemos una más, mira, ahí vamos teniendo. Hay varias que van llegando. Mi hermana cumple 60 en agosto y no tiene aportes. ¿Cómo hace para jubilarse? Es un tema los aportes. Realmente, mira, de las 3 preguntas, las 3, la gente no tiene aportes. Claro, y ahí está la palabra por ahí mágica que hay que usar cuando uno habla si la gente trabaja o no trabaja. Como decía el presidente, su mamá no trabajó. No, su mamá trabajó, no tuvo un empleo, porque ¿cuál es la diferencia? El empleo tiene una remuneración, por lo cual tenés un aporte, y el trabajo es un trabajo, pero no tiene una remuneración como las amas de casa que trabajaron tanto en su vida. Otro tema está en quién hace el aporte, porque mucha gente trabaja en negro, y esto también es una realidad de nuestro país. Por eso, para tomar decisiones en el país hay que ver la idiosincrasia de ese país, la cultura que tenemos. Si hace 20 o 30 años que no hay trabajo formal, por distintas cuestiones, puede ser porque se toman en negro para no pagar los aportes, porque tenés monotributo y no lo pudiste pagar, porque sos independiente o porque estás totalmente desocupado, pero la verdad es que hay mucha gente que no tiene el aporte. Claro. Por eso las moratorias hace 20 años que acompañan a la gente para jubilarse. Exacto. Bueno, seguimos con otra pregunta más. Ahí quedó claro que una jubilación es compatible con una pensión por viudez. Si tenés determinada cantidad de aportes en lo personal, ¿no? Obviamente. Ahí vamos con otra pregunta. Mi ex marido es discapacitado y está desocupado. ¿Puede cobrar la PUAM? Y acá te pregunto, ¿esto es una PUAM o es una pensión no contributiva o pensión por discapacidad? ¿Cómo es esta diferencia, Natalia? Muy buena la acotación que haces porque hay 3 diferentes maneras de cobrar. Una cosa es la PUAM, que no te pide ningún tipo de discapacidad, solo el requisito de la PUAM es tener 65 años. Claro. Seas mujer, seas hombre, seas extranjero, sin aporte de 65 años, el Estado te acompaña con esa ayuda social. Después tenés la pensión no contributiva, que es para la gente que sí tiene una incapacidad.
ahí tenés que tener un estado de vulnerabilidad más una incapacidad que va a ser una junta médica y luego te van a dar la pensión no contributiva. Y tenés que estar desocupado. Y después tenés la RTI, porque esta persona puede estar desocupada, pero quizás tenga 20 años de aporte anteriores que te sirven para hacer un retiro transitorio por invalidez, que sería la jubilación anticipada y que es el 100% de lo que te correspondería cobrar si estás jubilando. Ahí quedó clarísimo. No sé si tenemos una última para hacerle a Natalia. Ahora la aprovechamos ya, Natalia, ya que está acá. Bueno, cobro el potenciar trabajo y en mayo cumplo 60. ¿Me puedo jubilar? ¿Es compatible el potenciar trabajo con la jubilación? Es compatible. ¿No sabes el lío que hubo cuando salió esta nueva moratoria? Salió a último momento, con el último quórum que dieron para poder votar y finalmente salió favorable, por suerte, para toda la gente que se jubiló estos 2 años. Y cuando recién salió, potenciar trabajo se iba a jubilar y era un lío, porque le decían, no, usted tiene que ir a dar de baja a potenciar trabajo. Pero no. Y no le querían dar de baja además el potenciar, era Claro. un lío hasta que después el gobierno se dio cuenta de que había que simplificarlo, así que los tomaron siendo beneficiarios de potenciar trabajo y cuando se jubilaban ya les cortaban el plan. Perfecto. Quedó clarísimo, Natalia. Muchísimas gracias por este consultorio abierto que hicimos acá en Somos PM. Gracias, un beso grande para todos.